A ver, ya empezó a grabar. Me avisan si se puede ver, por favor. O sea, aunque se hagan el emoji ese del, de la manito para arriba. ¿Sí pueden ver? Sí. Ya, perfecto. Ya, a ver, vamos a empezar primero con la GH. Ya. Las otras hormonas, la verdad que ya. Ahí, ok. Entonces, primero empecemos con hormona del crecimiento, la GH. Recordemos que principalmente esta hormona aquí es la hormona que mayor cantidad de secreción tiene a nivel hipofisiario. Que si es que podemos ver acá en este pequeño gráfico prácticamente, recordemos que la GH es estimulada a nivel de la hipófisis por dos hormonas, principalmente esta de acá, que es la que se libera a nivel hipotalámico, que sería la GHRH o factor liberador de GH. Y de ahí tenemos la grelina, que es otra hormona que se secreta en otro lado, que no importa ahora, pero principalmente esta de acá, la GHRH. Entonces, la hormona del crecimiento como tal va a tener distintos efectos. Como ya les dije, es la hormona que mayor cantidad se secreta a nivel de hipófisis, principalmente cuando estamos durmiendo, y que garantiza el crecimiento tanto de partes blandas como como partes óseas, etcétera, prácticamente. Entonces, como pueden ver acá, estos son los tres efectos principales que tiene la hormona del crecimiento a nivel general. De ahí vamos a ir desglosando cada una de las cosas. Primero que nada, aumenta la síntesis proteica. Como ya saben, hormona de crecimiento, el mismo nombre lo dice, permite el crecimiento, por lo tanto se requiere de síntesis proteica tanto para el crecimiento del hueso, crecimiento del músculo, crecimiento de órganos, etc. También va a aumentar el nivel de ácidos grasos libres en sangre, es decir, prácticamente va a tener un efecto lipogénico, ¿ok? Y también va a disminuir el transporte de la glucosa a nivel de la célula. Es decir, aquí desglosamos los efectos de la GH a nivel metabólico, relacionando principalmente con las grasas, los carbohidratos y las proteínas. A nivel proteico aumenta su síntesis, a nivel graso aumenta la liberación de esta a nivel sanguíneo, y a nivel de la glucosa o a nivel de carbohidratos disminuye el transporte de la glucosa a la célula. Es decir, si es que nosotros acá tenemos la célula, aquí una pequeña célula, lo que hace normalmente la célula es ya por todos esos transportadores que tenemos que son transportadores de glucosa, que lo van a ver cuando vean páncreas, esos prácticamente permiten que la glucosa entre a la sangre. Pero ¿qué ocurre con la GH? Que la GH impide esta entrada. Por lo tanto, la célula no va a poder generar energía a partir de la glucosa. Y por lo tanto, también la glucosa se va a empezar a acumular a nivel extracelular, a nivel del espacio vascular. Y eso me va a llevar a una hiperglicemia y en el caso de que sean patologías ya como acromegalia o principalmente acromegalia, me va a generar una diabetes mellitus tipo 2, que es prácticamente resistencia a la insulina. Entonces, como ya saben, de ácidos grasos libres principalmente permite la liberación de los ácidos grasos, ¿ya? Y tiene efecto cetógeno. Solo eso tengan en cuenta. A nivel de la síntesis proteica me favorece cada uno de los eslabones de los pasos de la síntesis proteica. Recordemos que dentro de la síntesis proteica primero se tiene que haber la transcripción del ADN, luego la traducción a nivel de los ribosomas y de ahí ya toda esa cosa de ahí. Ya, entonces, primero que nada, ¿qué se necesita para sintetizar proteínas? Aminoácidos. Entonces, por lo tanto, favorece la entrada de aminoácidos adentro de la célula para que haya más síntesis proteica. Aumenta la traducción del ARN, aumenta la transcripción del ADN y disminuye la degradación proteica. Es decir, es en pro de la síntesis y en contra del catabolismo de las proteínas. ¿Ya? Aumenta traducción, aumenta transcripción, aumenta entrada de aminoácidos en la célula y disminuye la degradación proteica. ¿Ok? Y a nivel esto de acá, como ya les había mencionado, disminuye la entrada de glucosa dentro de la célula, a nivel hepático principalmente, y me produce esta resistencia a la insulina y por lo tanto niveles altos de glucemia. ¿Ok? Entonces, como pueden ver acá, si es que nosotros desglosamos los que les había mencionado en 4 distintos parámetros, que vendría siendo a nivel de carbohidratos, a nivel de lípidos y a nivel de proteínas, ¿ok? Primero, ¿qué es lo que vamos a tener? Que a nivel de carbohidratos me va a generar aparte una hiperglicemia, ¿ok? Me genera hiperglicemia. Personas con acromegalia, que ya sabemos, me imagino que tienen que saber,
hipersecreción de GH luego del cierre del cartílago epifisiario, es decir, ya en adultos, me genera prácticamente una diabetes mellitus tipo 2. A nivel de los adipocitos me genera lipólisis, ya, degradación de los adipocitos para liberar esas grasas a nivel sanguíneo y por lo tanto aumenta los niveles de ácidos grasos. En el hígado, que ya lo voy a mencionar más adelante, la hormona del crecimiento actúa en el hígado para sintetizar o para que se genere un factor, que es el factor seroinsulínico 1, que ya lo vamos a hablar más adelante, pero que prácticamente me genera estos tres efectos. A nivel muscular, me aumenta la masa magra del músculo, es decir, aumenta el crecimiento propio del músculo. A nivel de los órganos, aumenta el tamaño de los órganos, ¿ok? Y a nivel de los huesos y cartílagos, aumenta el crecimiento lineal. Recordemos que nosotros, hablando fisiológicamente, los niveles de GH o la secreción de GH aumenta en las noches, ya. Por eso que nosotros cuando estamos en etapa de crecimiento, cuando éramos pelados, 14, no 14 años, mucho, tipo 12, 13 años por ahí, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros dormimos empieza a haber estas hipersecreciones de GH que actúan en el hígado para secretar este factor seroinsulínico. Y este factor seroinsulínico me permite crecimiento lineal, a lo largo, hacia arriba, ¿ya? Ya tenemos, como ya les dije, la acromegalia, en el que prácticamente ya no hay este crecimiento longilíneo, sino hay este crecimiento transversal. Crecen en ancho y por eso hay deformidades óseas. Y a nivel de los órganos también aumenta el tamaño y aumenta el agrandamiento de los órganos. Como ya les dije, a nivel del cartílago y el hueso va a tener dos efectos. Que primero que nada aumenta la síntesis del cartílago. Recordemos que el primer ciclo, histología, a nosotros nos dijeron de que dentro del hueso vamos a tener, o del hueso que está creciendo prácticamente, recordemos que teníamos distintas zonas en las que prácticamente el cartílago se va a calcificar y luego se va a osificar. En este caso, aumenta la síntesis de este cartílago para que obviamente vayamos creciendo más y más. Y también aumenta la actividad de osteoblastos. Osteoblastos, recordemos que son células a nivel del tejido óseo que me permiten la síntesis de hueso. Y también la activación de osteoclastos. Osteoblastos, ¿qué hacen? Sintetizan hueso nuevo. Y en cambio los osteoclastos me eliminan el hueso viejo. ¿Ok? Esos son los dos efectos a nivel de hueso y cartílago. Ahora, ¿qué ocurre? Como ya les había mencionado, el factor seroinsulínico, ¿no verdad? Que se sintetiza a nivel del hígado luego de que la GH actúe en los hepatocitos. Pero, ¿qué ocurre? ¿Por qué se sintetiza este factor seroinsulínico 1? Se lo sintetiza prácticamente por una cosa. Recordemos que la GH es una hormona que prácticamente tiene una semivida corta, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace la GH? Pilas la GH a nivel del hígado sintetiza este factor de crecimiento seroinsulínico, o también, como les había dicho ahí arriba, IGF-1, ¿ya? O también se llamado somatomelinas. Es lo mismo. Como dice acá, su acción persiste más que la GH, permite que la acción de la hormona del crecimiento perdure más, pero no es directamente la acción de la GH, es por la acción del factor seroinsulínico 1 y ya. Como dice acá, ¿por qué? Pero ¿por qué tiene una mayor vida? Porque tiene mayor fuerza o tiene una mayor afinidad a las proteínas plasmáticas. En cambio, la GH no. Por lo tanto, no tiene tanta semivida como lo hace el factor de crecimiento seroinsulínico. ¿Ok? La más importante es esta de acá. Ténganla en cuenta. ¿Ok? Y prácticamente ya, eso sería todos los efectos que tiene la GH. Recuerden, a nivel del hígado, secreta el factor de crecimiento seroinsulínico, que me actúa a nivel del músculo, a nivel de los órganos y a nivel de hueso y cartílago. Hueso y cartílago para el crecimiento, en los órganos para aumentar el tamaño de estos y en el músculo para aumentar la masa magra, ¿okay? Aumentar la masa muscular prácticamente. Luego a nivel de los adipocitos, lipólisis, aumenta ácidos grasos, nada más. Y a nivel de los carbohidratos, resistencia a la insulina, hiperglicemia. Absolutamente nada más. Esas son las acciones que tiene la hormona del crecimiento. ¿Cómo es que se regula esta secreción? Recordemos que a nivel hipotálamo hipofisiario, ya les había mencionado este GHRH, factor liberador de la GH. Aparte de tenemos otros estímulos que me generan que la GH se libere a nivel sanguíneo. ¿Cómo son estos de acá? Como les había dicho, ¿qué ocurre? La GH me provoca hiperglicemia. Entonces, si es que hay una hipoglicemia, okay, disminuyen los niveles de glucosa a nivel sanguíneo, entonces la GH va a secretarse, ¿para qué? Para aumentar los niveles de glucosa.
Igualmente los bajos niveles de ácidos grasos libres, que prácticamente es todo lo contrario. La GH se secreta para aumentar los ácidos grasos libres en sangre. Entonces, si es que hay una baja de estos, bajan los ácidos grasos libres, entonces, ¿qué ocurre? La GH se secreta para que aumenten los ácidos grasos. Es básicamente un sistema de retroalimentación negativa. Recuerden que es estos sistemas que el efecto es contrario al estímulo inicial. ¿Ok? También prácticamente, principalmente la GHRH se secreta en el núcleo ventromedial que se encuentra en el hipotálamo. ¿Ok? Y prácticamente cómo es que se secreta o cuál es este mecanismo intracelular por el cual la hormona del crecimiento se libera. Recordemos que a nivel de la hipófisis tenemos distintas células. Dentro de ellas, las más abundantes son las células somatotropas, que son las que me secretan la hormona del crecimiento. ¿Qué vamos a tener acá? Que la GHRH, esta de acá, va a tener su receptor, obviamente, en esta célula. ¿Esto que me va a provocar? Que se aumente prácticamente o que me estimule la adenilato ciclasa. ¿Ok? Prácticamente al estimular el adenilato ciclasa me aumenta el AMP cíclico dentro de la célula. ¿Ok? Y este aumento del AMP cíclico dentro de la célula me va a generar de que dentro de la célula, que se encuentran pequeñas vesículas que contienen la hormona del crecimiento, se liberen hacia el espacio extracelular, lleguen al espacio sanguíneo y vayan a circulación. ¿Ok? Este tiene efectos a corto y a largo plazo, y eso lo vamos a ver también en tiroides y en paratiroides. ¿Qué ocurre? Que cuando la GHRH se une a su receptor, lo primero que ocurre, o el efecto a corto plazo, en cuestión de creo que de segundos o de minutos, no me recuerdo, va a aumentar el transporte de calcio intracelular. ¿Por qué? Si aumenta el AMP cíclico, prácticamente esto me va a generar de que estas vesículas que les mencioné que tienen el factor que tienen la GH contenida, ¿ya? Se libera al espacio extracelular. Ese es el efecto a corto plazo, liberación de la hormona del crecimiento ya almacenada en la célula. Y el efecto a largo plazo es sintetizar nueva hormona del crecimiento a partir de un aumento de la transcripción genética que se encuentra en la célula. Es que es prácticamente eso, corto y largo plazo. Corto plazo, como ya les mencioné, se libera GH ya almacenada. Y a largo plazo se empieza a sintetizar nueva GH. ¿Ok? Y eso es todo con la hormona del crecimiento. Sumamente fácil, es muy rápida esta acá, a comparación de la que ya vamos a entrar, que es tiroides y paratiroides. Entonces, si es que tienen alguna pregunta, ¿no tienen? No, para empezar ya hormonas tiroides. Déjenme tomar un poco de agua. Ok, entonces como no hay preguntas, vamos a las hormonas tiroides. Como ya sabemos, hormonas tiroides, ¿dónde se sintetizan? En la tiroides, obviamente. ¿Ya? Vamos a tener estas tres hormonas liberadas por la tiroides. La T3, la T4 y la calcitonina. La T3 y la T4, la T3, mayormente conocida como triotironina también, y la T4, tiroxina. Y también tenemos la calcitonina, que es otra hormona que también se secreta a nivel de la tiroides, pero no tiene que ver con otra cosa completamente distinta a lo que hacen estas dos hormonas. ¿Qué hace la calcitonina? Se encuentra involucrada en el metabolismo del calcio, que ya lo voy a mencionar cuando hablemos de la paratiroides, que ahí ya vamos a hablar de otra hormona, no otra hormona, sino la vitamina D, y ya bueno, eso lo hablamos ya más adelante. Como pueden ver acá, una introducción rapidita, en el hipotálamo se secreta ¿qué factor? La TRH, factor liberador de tirotropina. Estimula a nivel de la hipófisis las células tirotropas que tienen los receptores de TSH para liberar la TSH, los receptores de TRH, perdón, para liberar TSH. La TSH, factor estimulante de la tiroides, actúa a receptores que se encuentran aquí en la tiroides para estimular la liberación de T3 y T4. Un adelanto es que prácticamente estas hormonas tiroides, en resumen, me aumentan el metabolismo. Prácticamente todo aumenta. La presión arterial, la frecuencia respiratoria, la temperatura, los pensamientos, los movimientos, prácticamente todo. Ya los vamos a ver detalladamente cada uno más adelante. Ok, como pueden ver acá, T3, triodotironina, tri de T3. Y tiroxina es la T4. Ok, la mayor cantidad de hormonas tiroides que se secreta es la tiroxina. El 93% de hormonas tiroides es la tiroxina, liberado a nivel sanguíneo.
En cambio, el 7% apenas es triiodotironina. Es decir, la tiroides sintetiza más T4 que T3. ¿Pero por qué? Porque la T3 tiene un efecto mucho más potente y dura mucho menos. ¿Ok? 4 veces más potente y dura menos. Por lo tanto, lo secreta menos. En cambio, la tiroxina, la T4, se sintetiza más, tiene una duración más larga, pero es menos potente que la T3. Es prácticamente todo lo contrario entre cada una, solo que hay un equilibrio entre las secreciones de cada una de T4 y de T3 y de T4 para que obviamente la estimulación sea normal. ¿Ok? Como pueden ver acá dentro de la tiroides, es que nosotros vemos un corte histológico de tiroides, ¿ya? Tenemos prácticamente estas estructuras que las denominamos coloides, ¿ok? Los coloides que prácticamente son pequeños folículos tiroides también se los conoce. Ah, no, el coloide es el líquido que se encuentra dentro, perdón. Folículos tiroideos, ¿ok? Estos folículos tiroideos revestidos por un epitelio cúbico simple van a estar rellenos o la parte interna, en su luz, vamos a tener una sustancia que se la conoce como coloide, ¿ya? Este coloide tiene su principal composición es la tiroglobulina. ¿Qué es la tiroglobulina? Es una proteína de alrededor de 70 aminoácidos, de 70 aminoácidos que prácticamente tiene a las hormonas tiroides. Ya vamos a ver un poquito más adelante, ya ahorita con el mecanismo de síntesis, cómo es que prácticamente se sintetizan todas estas hormonas, que creo que es lo más pesado, ¿ok? También vamos a encontrar a nivel de la tiroides otras células, que son las células parafoliculares, que son unas células que se encuentran por acá, alrededor de los folículos tiroides, pero que no se encuentran en el folículo, se encuentran prácticamente en el intersticio, se podría decir, ¿ya? Y estas células parafoliculares son las que me secretan la calcitonina, que la vamos a mencionar en el tema siguiente, que es de la paratiroides. Entonces, por ahora, lo dejamos de un ladito y nos vamos a enfocar en lo que se secreta a nivel de el coloide. De los folículos tiroides, perdón. Entonces, las hormonas tiroideas requieren de yodo para sintetizarse. Si es que no hay yodo en el cuerpo, no se pueden sintetizar las hormonas tiroideas. Se requiere aproximadamente de 50 miligramos de yodo al año, 1 miligramo semanal. Si es que se preocupan diciendo, chuta, ¿cómo ingiero yodo ahora? No sé si es que estoy ingiriendo yodo bien, cómo debe estar. Actualmente la sal es yodada, es decir, hubo una campaña hace algunos años porque hubo prácticamente zonas del país en el que prácticamente, como son no tenían comidas que eran ricas en yodo, entonces por lo tanto estas personas tenían algo conocido como bocio endémico, ¿ya? ¿Qué ocurre? Que el país, prácticamente el gobierno lo que hizo es generar sal yodada, es decir, sal que ya tiene yodo, por lo tanto prácticamente nosotros comemos sal, estamos comiendo yodo, ¿ya? Y es prácticamente para ayudar a estas poblaciones que no tienen acceso a prácticamente mariscos, principalmente pescado, que tienen yodo, ¿ok? Entonces, por lo tanto, como no tienen yodo, era que se generaban estos hipotiroidismos prácticamente. Entonces, prácticamente, ¿qué ocurre? Este yodo se excreta a nivel renal, como la mayor cantidad de cosas que se encuentran en el cuerpo. Pero antes de excretarse, primero, del 1 miligramo, una quinta parte debe ser extraída por la tiroides. Es decir, de todo eso, la tiroides solo agarra una quinta parte y se la queda para sintetizar hormonas tiroides. Es decir, de 1 miligramo, la quinta parte es 0.2. Entonces, 0.2 miligramos son los que van a la final, a la glándula tiroides, a sintetizar hormonas tiroides. ¿Ok? Dejando eso por un lado, ahora sí vamos a lo pesadito, se podría decir. Mecanismo de síntesis de las hormonas tiroides, T3 y T4. Primero, este es un gráfico que yo hice y me ayudó mucho, ¿ok? Tenemos prácticamente 4 espacios o 4 zonas que nosotros tenemos que tener en cuenta antes de ver cada uno de los procesos. Número 1, el espacio vascular, prácticamente el vaso sanguíneo. 2, el intersticio, lo que se encuentra entre el vaso sanguíneo y la célula folicular, que es nuestro siguiente espacio. Esta célula que es cúbica, ¿ok? Y de ahí tenemos el otro espacio que es el coloide, que es la sustancia que se encuentra dentro del folículo tiroide. Tengan en cuenta todos estos espacios que vamos a ir detallando cada uno de esos. ¿Ok? Primero que nada, para que haya la síntesis de hormonas tiroideas, ¿qué se necesita? Yodo. El yodo que se encuentra a nivel plasmático, a nivel sanguíneo, que se encuentra acá, va al espacio intersticial.
Y aquí ocurre el primer paso de la síntesis de hormonas tiroides, el atrapamiento de yoduro, es decir, el mecanismo por el que la célula tiroidea, o la célula folicular, perdón, agarra el yodo y lo atrapa, como dice su nombre. ¿Qué ocurre acá? Este atrapamiento de yoduro se da por una bomba, ¿ya? No bomba de explotar, sino una bomba proteica, que es el simportador de yodo. Este simportador de yodo, como dice su nombre, simportador, permite la entrada de iones, que en este caso es 2 de sodio y uno de yodo, ¿ok? Pero ¿cómo es que funciona este simportador de yodo? Es gracias a una bomba que tenemos acá, que es la bomba de sodio-potasio ATPasa. Recuerden, esta bomba de sodio-potasio la van a ver hasta el final de sus carreras, prácticamente. El sodio sale, el potasio entra, ¿ok? Salen 3 de sodio, entran 2 de potasio. ¿Qué ocurre? Que esta bomba prácticamente me saca 3 de sodio, 3 moléculas de sodio. Entonces esto me va a generar de que el sodio que se encuentra en el intracelular, en la célula folicular, empieza a bajar, ¿ok? Entonces se empieza a generar un gradiente en el que el sodio puede entrar fácilmente de afuera hacia adentro, es decir, del extracelular al intracelular. Entonces, es gracias a la acción de esta bomba de sodio-potasio que me genera este gradiente de concentración para que este simportador de yodo pueda entrar con facilidad el sodio y el yodo. Recuerden, entra 2 de sodio y entra 1 de yodo, ¿ya? Este es el primer paso. De ahí entró el yodo, que es este puntito amarillo que tenemos ahí. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Que esta molécula de yodo tiene que salir al coloide. ¿Cómo sale el coloide? Por esta proteína que tenemos acá, que se llama pendrina. Esta pendrina es un contratransportador cloro-yodo, ¿ya? Este de acá es un simportador o un cotransportador. Este de acá es un contratransportador, ¿ya? Es decir, lleva 2 iones en direcciones contrarias. El yodo lo saca hacia el coloide y el cloro lo saca del coloide hacia el intracelular. ¿Ok? Facilito. No se olviden del nombre de esa proteína, por favor. Pendrina. Pendrina. ¿Ok? Es un contratransportador de cloro-yodo. ¿Ok? Ahora, el yodo sale. Y ahora el yodo se tiene que quedar en el coloide. ¿Cómo es que el yodo se queda en el coloide? Por este paso de aquí. La oxidación del yodo. ¿Ok? Esta oxidación del yodo se da por una enzima que se la conoce como peroxidasa. Si les preguntan ¿cuál es la enzima que permite la oxidación del yodo? No solo pongan peroxidasa, pongan peroxidasa tiroidea, especifiquen porque hay peroxidasas por todo el cuerpo, ¿ok? Entonces, ¿qué hace esta peroxidasa? Me oxida el yodo, valga la redundancia. Me oxida el yodo y se transforma en I2, ¿ok? Y ahora el yodo se queda aquí en el coloide, no puede salir porque ya está oxidada. Y ahora, ¿qué ocurre con este yodo? Tiene que haber este paso de acá, la organificación del yodo, en el que prácticamente el yodo se une a la tiroglobulina. Porque recordemos que les había mencionado que era el componente principal del coloide. Pero esta tiroglobulina, ¿de dónde sale? Esta tiroglobulina, como cualquier proteína, ¿ok? Se sintetiza a nivel del retículo endoplásmico, a nivel de los ribosomas, ¿ok? Entonces, la tiroglobulina se sintetiza, luego va al aparato de Golgi, como cualquier otra proteína del cuerpo, se genera una vesícula que tiene la tiroglobulina, que es esta de acá, y luego se libera hacia el coloide. Facilito. Así la tiroglobulina llega al coloide. Recordemos nuevamente, la tiroglobulina se sintetiza retículo endoplásmico y aparato de Golgi, como cualquier otra proteína del cuerpo. Y tiene 70 aminoácidos de tirosina, como les había mencionado. Ahora que ya tenemos los dos componentes de nuestra síntesis de hormonas tiroideas en el coloide, ahora hay que crear las hormonas. Y ocurre por la misma peroxidasa. Esta peroxidasa me va a provocar prácticamente que el yodo oxidado se vaya a unir a la tiroglobulina. ¿Ya? El yodo se empieza a unir a la tiroglobulina. Prácticamente veamos esto como un gusano. ¿Okay? Un gusano que tiene distintas partes. Recordemos, tiene ya... En este caso, el gusano sería la tiroglobulina. Y de ahí, digamos que yo qué sé, no sé qué otro ejemplo poner. No quiero usar ese ejemplo, pero digamos que tienes un brazalete, ya, los brazaletes que tienen estas bolitas, esa es prácticamente la tiroglobulina.
¿Qué ocurre con esta tiroglobulina? Que es prácticamente una cadena de 70 aminoácidos así a lo largo. Como pueden ver, es largo. ¿Ya? Y aquí es donde se van a unir las hormonas tiroides. Estas bolitas de aquí es el yodo. ¿Ok? Y entonces el yodo se empieza a unir lentamente a la tiroglobulina. Y me empieza a formar principalmente dos cosas. La monoyodotirosina y la diyodotirosina, o también conocidos como MIT y DIT, ¿ya? Que significa monoyodotirosina y diyodotirosina. Estas de acá se podrían decir que ya son los precursores directos de la T3 y T4. ¿Por qué? Porque gracias a que estas se van a unir, entre cada una de ellas se empieza a formar o T3 o T4, ¿ya? Si es que tenemos acá, esta de aquí, digamos que tenemos acá, este es un aminoácido, sería la tirosina. Voy a crear acá otro, ¿ok? Y voy a crear acá otro y acá otro. Si es que se une, déjenme ponerle el colorcito que estaba acá, si es que se une un yodo, esto se transforma en T1 o MTU, M monoyodo tirosina. Si es que se unen dos, esto se llama diyodo tirosina. ¿Ya? Y acá vamos a tener que se va a crear otro y vamos a tener otro, que son lo mismo. ¿Okay? Entonces, entre estas moléculas se van a unir para formar T3 y T4. Si es que una monoyodotirosina y un diyodotirosina se unen entre ellos, se unen ahí, ¿qué es lo que se va a formar? T3. En cambio, si es que se unen dos diyodotirosina, se unen entre ellos, ¿qué me forma? T4. Así de simple, ¿ok? Como pueden ver acá, una monoyodotirosina y un diyodotirosina se unen para formar T3. También se puede sintetizar otra que es la RT3 o la T3 inversa, que bueno, no tiene ningún efecto metabólico, así que X. Y de ahí la diyodotirosina se une con la diyodotirosina para generar T4. Entonces, como les había dicho, esta tiroglobulina que se encuentra a lo largo, se encuentra así, unido como un gusano, ya va a tener todas estas moléculas de yodo, las va a tener ahí unidas, se va a crear T2, T3, T4, RT3, etc. Esto de aquí. Tenemos la tiroglobulina, perfecto. Y ahora, ¿cómo saco la tiroglobulina para mandarlo a la sangre? Esta tiroglobulina va hacia la membrana apical de la célula tiroidea, de la célula folicular de la tiroides, y por medio de este transporte, que es por pinocitosis, se atrapa y se genera una vesícula, que se la conoce como vesícula pinocítica, por pinocitosis, el mismo nombre lo dice. Entonces, ahora que tenemos aquí la vesícula pinocítica con la tiroglobulina, que tiene la MIT, la DIT, la T3, la T4 y la RT3, se va a unir un lisosoma. Recordemos que los lisosomas eran vesículas que se encuentran a nivel intracelular, que tienen enzimas digestivas. Al momento en el que se unen estas enzimas digestivas, que son principalmente proteinasas, porque recordemos que la tiroglobulina es una proteína. Entonces, ¿qué se necesita para que se degrade? Una enzima que degrade proteinasas. Se degrada y entonces la tiroglobulina empieza a liberar todo su contenido, empieza a dispersarse y empieza a ver T1, T2, T3, T4 y RT3. ¿Okay? Y luego de ahí se libera, va hacia el está en el espacio intraplasmático. T3 y T4, bueno, van hacia la sangre y viajan y van al lugar a donde sea. Dejamos T3 y T4 ahí, salió T3 y T4. Pero ¿qué pasa con T1 y T2? Aquí recordemos que teníamos un aminoácido de tirosina y un yodo. Y acá tenemos un aminoácido de tirosina y dos yodos. ¿Qué ocurre? Que acá, por medio de una enzima que es la desyodasa me va a degradar la T1 y en T2. ¿La T1 en qué me degrada? En un aminoácido de tirosina y un yodo. ¿Y la T2 en qué me degrada? En un aminoácido de tirosina y dos yodos. Prácticamente me lo separa. Y al momento en que me lo separa, las tirosinas vuelven ya para ser recicladas
no sé si está bien dicho eso, pero vuelven a utilizarse para sintetizarse más tiroglobulina. Y en cambio, el yodo vuelve nuevamente hacia el... Uy, lo borré, XD. Vuelve hacia la membrana apical de la célula, actúa y sale por medio de la pendrina. Y de ahí vuelve todo este proceso de acá que ya les mencioné, la oxidación, la organificación y ya. Esto es prácticamente todo el mundo de la síntesis de la T3 y T4. Luego, ¿qué ocurre? Que la T3 y T4, como vieron en generalidades, son hormonas lipofílicas, ¿ya? Entonces, por lo tanto, requieren de transportadores para viajar por sangre, ¿ok? Como pueden ver acá, principalmente se une a esta de acá, que es la globulina fijadora de tiroxina, ¿ya? Pero tenemos estos de acá que tenemos otras hormonas, otras proteínas para las cuales la T3 y la T4 se unen. La globulina fijadora de hormonas tiroideas, que tiene mayor afinidad por la T4, la prealbúmina fijadora de tirosina, que también se lo conoce como transtirretina, que tiene mayor afinidad por T4, y luego la albúmina, que es la proteína plasmática más abundante, tiene mayor afinidad por la T3, ¿ok? Y luego de ahí van hacia el cuerpo y van a parar a las células y a hacer su trabajo, ¿ya? Entonces, seguimos. Ahora, si es que tienen alguna pregunta, alcen la mano, interrúmpanme, hagan cualquier cosa, pero me hacen saber, ¿ok? Eso es prácticamente la síntesis de hormonas tiroides. Recuerden, el yodo, para acá, atrapamiento de yoduro, entra por medio del importador sodio-yodo. ¿Tienes una pregunta? Dime. ¿Podrías repetir lo de T1 y T2, por favor? Disculpa, ¿puedes repetir? Pero no escuché. ¿Podrías repetir lo de T1 y T2? Lo de desyodasa. Ah, ya, ok. Aquí, cuando ya tenemos la tiroglobulina acá, o sea, la tiroglobulina la teníamos en la vesícula pinocítica, que se mezcla con el lisosoma, y luego acá se degrada la tiroglobulina, ¿ok? Se degrada, recordemos que la tiroglobulina era así, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que se empieza a separar la tiroglobulina, se empieza a degradar. Se empieza a degradar por acá, se empieza a degradar por acá, se empieza a degradar por acá, se empieza a degradar acá, ¿ok? Y empieza a liberar prácticamente todas las hormonas, todos los aminoácidos o todas las hormonas que ya se formaron, que sería T1, T2, T3 y T4. En el caso de T3 y T4, son las funcionales, son las que tienen efecto fisiológico. Entonces se van a circulación y a parar a donde sea. ¿Qué ocurre con la T1 y T2? Recordemos que T1 y T2 prácticamente, si es que lo grafico, sería prácticamente así. Estos serían los aminoácidos de tirosina y estos serían las tiroglobulinas, los yodos, ¿ya? Este es T1 y este es T2. Entonces, ¿qué ocurre? Que por medio de una enzima que se la conoce como la desyodasa, déjame hacerlo con este color, la desyodasa, ¿ok? Esta desyodasa que se encuentra acá en el citoplasma me va a degradar o me va prácticamente a romper los enlaces que tiene el yodo con la tirosina. Entonces, al momento de actuar sobre ellos, ¿qué ocurre? Que es prácticamente el yodo se separa de la tiroglobulina, de la tirosina. Entonces, la tirosina, que ya se encuentra libre, es un aminoácido. ¿Y a dónde va a parar? Va al retículo endoplásmico o se encuentra esperando a que haya nueva síntesis de la tiroglobulina para que obviamente, recuerda que la tiroglobulina era la secuencia de las tirosinas, entonces estas prácticamente se van a reutilizar para fabricar más tiroglobulina. En cambio con el yodo que se liberó, prácticamente ¿qué es lo que se hace? Para no echarlo a perder y volver a utilizarlo, van hacia acá, hacia lo que sería la pendrina, que era el contratransportador cloro-yodo. Entonces mete el yodo y el yodo vuelve acá para ser oxidado, para unirse a nueva tiroglobulina y usarse nuevamente. Ya. ¿Entendiste? Sí, gracias. Ya, está bien. Ya, entonces, bueno, retroalimentando nuevamente. Yodo, espacio intersticial, atrapamiento de yoduro. Sin portador sodio-yodo. Dios. Y funciona gracias al gradiente de concentración que se genera por la bomba de sodio-potasio ATPase.
entra el yodo. El yodo luego sale al otro lado, al coloide, por medio de este contratransportador de yodo cloro, la pendrina. Aquí apenas sale, por medio de la peroxidasa se oxida. Y 2, luego ocurre, eso es el paso de la oxidación del yodo. Luego la organificación. El yodo empieza a unirse a la tiroglobulina. Se une para formar monoyodotirosina y diyodotirosina. Y luego estas de acá se van a unir entre ellas para formar T3 o T4. Una T1 y un T2 forman T3. Y un T2 y otro T2 forman T4. Y estas de acá también me pueden generar la RT3, que X, la verdad. O sea, X, la verdad. Luego de ahí la tiroglobulina, que ya tiene las hormonas tiroides, va hacia la parte apical de la célula folicular. Por pinocitosis entra, se une al lisosoma, luego me degrada la tiroglobulina, se libera la T3 y la T4 y la T1 y T2, la T3 y T4 sale a hacer su efecto y la T1 y T2 por la desiodasa se degrada en tirosina y en yodo, la tirosina se rehúsa y el yodo vuelve al coloide. Resumen del resumen, ¿ok? Ahora vamos a las funciones fisiológicas. Como les había dicho, las hormonas tiroides me aumentan el metabolismo basal de todo el cuerpo. ¿Ya? Me aumenta todo, prácticamente todo. No hay una sola función que no se aumente, ¿ok? Entonces va a haber aceleración de la actividad funcional de todo el organismo, ¿ok? ¿Dónde se encuentran sus receptores? ¿Cómo es que las hormonas tiroides funcionan? Recordemos que estas son hormonas liposolubles. Por lo tanto, a diferencia de todas las hormonas que ya habían visto, como la ADH, la oxitocina y la hormona de crecimiento, que tienen sus receptores en la membrana plasmática, tiene receptores intranucleares dentro del núcleo de la célula. ¿Ya? Como dicen acá, los receptores se encuentran en esta zona del ADN, el elemento de respuesta a la hormona tiroidea. Esa es la zona en donde se encuentran el receptor, elemento de respuesta a la hormona tiroidea. Así dice. De ahí vamos a tener que el receptor de la hormona tiroidea va a estar acoplado a otro receptor que es el receptor retinoide X. Esta de acá, este pequeño amiguito, es la hormona tiroidea. Se une a la hormona tiroidea y esto lo que me provoca es que empiece a haber transcripción del ADN. Empieza a generar transcripción y eso que me genera síntesis proteica. Facilito, ¿no? Como pueden ver acá, tiene acciones genómicas y acciones no genómicas, ¿ok? A las acciones no genómicas lo podemos atribuir a lo que es el tejido cardíaco, al tejido hipoficiario y al tejido adiposo. Y también esto de acá, regular canales iónicos, activar AMP cíclico, son efectos que prácticamente me generan que aumente toda la actividad celular, aumenta todo. A nivel cardíaco, taquicardia, hipertensión. A nivel hipoficiario, aumenta las secreciones de las hormonas, de más hormonas. Y el tejido adiposo, lipólisis. ¿Ok? Ahora, en la actividad celular, si es que nosotros recalcamos, vemos una célula y le damos una dosis de hormonas tiroides, ¿qué es lo que va a pasar? Aumenta el metabolismo basal. ¿Aumenta la síntesis y el catabolismo proteico? Sí, aumenta tanto la síntesis como el catabolismo. Se generan nuevas proteínas y se degradan proteínas. ¿Ya? También va a haber estimulación de los procesos mentales y de las glándulas endocrinas. ¿Ok? Va a haber aumento del tamaño de la actividad mitocondrial y aumento de la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa, que esto me genera producción de calor. Por lo tanto, una de las cosas que también me genera es aumento de la temperatura. Efecto del crecimiento, va a acelerar el crecimiento óseo, pero a diferencia de la GH, este efecto que tienen las hormonas tiroides en el crecimiento óseo es mucho más potente, pero se podría decir lo malo es que si es que tenemos acá el hueso, va a ser un hueso de pollo, ¿okay? Si es que tenemos acá el hueso, ¿qué ocurre? Que si es que las hormonas tiroides me estimulan acá, ¿qué va a provocar? Que prácticamente el hueso empieza a crecer. Empieza a crecer. Pero recordemos que el hueso crece gracias a las placas epifisiarias que se encuentran acá. ¿Ok? Entonces, pero lo malo de estas hormonas tiroides es que también me genera de que estos cartílagos epifisiarios se cierren prematuramente. ¿Ya? A pesar de que te aumenta la velocidad de crecimiento, estos cartílagos epifisiarios se cierran rápido por la acción de las hormonas tiroides. Entonces tienes una disminución del crecimiento, ¿ok?
Entonces, ¿qué ocurre? De ahí tenemos las funciones corporales. Funciones corporales que, como pueden ver, son muchas. ¿Okay? Entonces vamos a ir detallándolos o vamos a dividirlas en dos grupos. Afectación o efectos en el metabolismo de carbohidratos, grasas, proteínas, vitaminas y efectos a nivel orgánico, es decir, a nivel de órganos, de sistemas y aparatos. Primero que nada, vamos a la parte de la parte metabólica. ¿Okay? Aumenta la glucosa en células, aumenta el proceso de glucólisis, aumenta la gluconeogénesis y aumenta la absorción de glucosa. Es decir, me aumenta la producción de glucosa a nivel sanguíneo y me aumenta la degradación de glucosa por las células para generar energía. Ya, como les dije, las hormonas tiroideas aumentan el metabolismo basal. Entonces tiene que aumentar todo, tiene que haber más energía, tiene que haber más glucosa, por lo tanto. A nivel de lípidos, aumentan los ácidos grasos libres en plasma, ¿ok? Pero me disminuyen los triglicéridos, el colesterol y los fosfolípidos. Se podría decir que este es el único efecto, no negativo, sino el único efecto que disminuye cuando las hormonas tiroideas actúan. A nivel de las vitaminas, aumenta la necesidad, o sea, prácticamente las enzimas, recordemos que funcionan gracias a vitaminas, y las coenzimas lo mismo, tuvieron que verlo en bioquímica prácticamente. Entonces aumenta la necesidad de vitaminas, aumenta la síntesis de enzimas, aumenta la actividad enzimática de estas coenzimas, de todo esto. Entonces, por lo tanto, ¿qué me va a generar a nivel del cuerpo? Una hipovitaminosis. Entonces, la persona requiere de más vitaminas. Uy, qué hallazo. Empieza a requerir más vitaminas. De ahí tenemos a nivel del hígado, aumenta los receptores de LDL en hepatocitos y también aumenta la secreción de colesterol a nivel de la bilis. Es gracias a este aumento de la secreción del colesterol a nivel de la bilis que tenemos estos niveles bajos de esta sustancia, de triglicéridos, colesterol y fosfolípidos, aparte de que aumentan los receptores de LDL en hepatocitos. ¿Cómo les explico esto? Los receptores de LDL prácticamente me van a atrapar los fosfolípidos y los triglicéridos en el hepatocito, obviamente para meterlo al hepatocito. Y por eso es que disminuye los niveles de fosfolípidos y de triglicéridos. En cambio, el colesterol, ¿cómo es que disminuye? Porque el colesterol se secreta a nivel de la bilis. Se secreta en la bilis y ya, va al duodeno. Entonces, por lo tanto, disminuye también el colesterol. Ahora, y obviamente aumenta el metabolismo basal, alrededor del 60 al 100% de... A nivel del peso corporal, disminuye el peso corporal a grandes cantidades. ¿Por qué? Porque va a haber lipólisis. Va a haber lipólisis y Ahora, si es que hablamos de la parte orgánica, a nivel cardíaco, me aumenta todo. Aumenta el flujo sanguíneo, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la fuerza cardíaca. Es decir, aumenta el vatmotropismo, aumenta el inotropismo y aumenta prácticamente el gasto cardíaco. Aumenta todo. Entonces, como si es que se ponen a relacionar, si es que aumenta la función cardíaca, entonces significa que requieren de más oxígeno. ¿Ok? Aumenta la necesidad de oxígeno en los tejidos a nivel del miocardio, y no solo en el miocardio, sino también a nivel de todo el cuerpo, porque aumenta la demanda metabólica. ¿Ok? La fuerza cardíaca empieza a aumentar. ¿Ok? Pero en exceso empieza a deprimirse. Es decir, ya después de un largo tiempo, si es que tenemos una persona hipertiroidea, al principio va a tener aumento de la fuerza cardíaca, va a haber hipertensión. No, bueno, no creo, pero asociado está. Entonces, ¿qué ocurre? Que a la larga, como ya les había dicho acá, aumenta la síntesis y el catabolismo proteico. Es decir, a la larga, como se sintetiza, también se degrada. Y a lo que se degrada, va a haber disminución de la fuerza cardíaca. ¿Ok? A nivel de la función respiratoria y digestiva, aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta la profundidad de la respiración, aumenta la secreción de motilidad digestiva. Entonces, por lo tanto, los hipertiroides tienen tendencia o prácticamente sufren de diarreas. A nivel del sistema nervioso, aumenta la función cerebral. Entonces, por lo tanto, personas hipertiroideas tienen taquiciquia, que es aumento de la cantidad de los pensamientos, ¿ya? Y todas esas cosas. Aumenta la fuerza de contracción a nivel del músculo esquelético, pero a la larga me va a generar debilidad. ¿Por qué? Por el catabolismo proteico. Casi lo mismo que pasaba con el miocardio, ¿ok? De ahí a nivel del sistema endocrino aumenta la secreción de todas las glándulas,
¿ok? Y prácticamente la persona va a estar ansiosa, va a estar hiperactiva, va a estar taquicárdica, va a estar con taquipnea, va a estar con taquisiquia, va a estar prácticamente todo, no puede parar, va a tener insomnio porque no va a poder dormir, porque está hiperactiva, ¿ok? Y todas estas cosas. En cambio, un hipotiroideo es todo lo contrario. Tiene bradicardia, tiene bradisiquia, tiene bradilalia, tiene tendencia al sueño, es decir, tiene somnolencia, tiene estreñimiento, tiene bradipnea, tiene bradicardia, ya dije, tiene hipotensión, etcétera, ¿ok? Ahora, ¿cómo es que se regulan las hormonas tiroides? Por esta de acá, ya la mencioné, la hormona estimulante de la tiroides. Me aumenta estas cosas de acá. Esas son todas las acciones que tiene la TSH al unirse a su receptor que se encuentra en la célula folicular del folículo tiroideo. Aumenta la proteólisis de la tiroglobulina. ¿Qué me refiero con esto? Que aumenta prácticamente el mecanismo por el que la tiroglobulina entra a la célula y se degrada para liberar más hormonas tiroides. Aumenta la actividad del simportador de yodo. ¿Cuál era el simportador de yodo? El cotransportador sodio-yodo, que permite la entrada de yodo a la célula folicular, ¿ya? Y también aumenta la ayudación de la tirosina para que aumente la síntesis de las hormonas tiroides. Estos son los efectos, se podría decir, para que los puedan clasificar, los efectos que tienen en la síntesis de hormonas tiroides, directamente relacionados. En cambio, estas de acá son efectos indirectos. ¿Por qué? Aumenta el tamaño del epitelio tiroideo, ¿ok? Aumenta el tamaño, que pueden llegar a ser cilíndricas incluso, que de cúbica puede pasar a célula cilíndrica. Y aparte también el número del epitelio puede llegar a formarse incluso estratos, si es que hay estimulación, mucha estimulación por la TSH, ¿ok? Y este TSH está acoplado al AMP cíclico, es decir, que la TSH al unirse a su receptor activa el adenilato ciclasa, me aumenta los niveles de AMP cíclico dentro de la célula y por lo tanto empieza a generar todas estas acciones que tenemos acá. De ahí la TRH, casi lo mismo que ocurre con la GHRH. ¿Okay? La TRH se une a su receptor, pero a diferencia de la GHRH, que su receptor estaba acoplado al adenilato ciclasa, la TRH está acoplada a la fosfolipasa C. Fosfolipasa C. ¿Okay? Esta fosfolipasa C me va a aumentar los niveles de IP3 y de DAG, IP3 y diacilglicerol. Y me aumenta la liberación de TSH a nivel de la célula tirotropa. ¿Ok? Y eso de la retroalimentación negativa, como todo mecanismo endocrino, si es que hay un aumento de las hormonas tiroides, disminuye la síntesis de la TSH para que no haya más síntesis de hormonas tiroides. ¿Ok? Y eso sería todo con la tiroides, prácticamente. Vimos lo general, cómo se sintetiza, la acción y la regulación. ¿Ok? Ninguna pregunta hasta ahora. Y vamos a metabolismo del calcio. ¿Ya? Que eso vendría siendo con la paratiroides, que ya vamos a hablar de la calcitonina, que les mencioné hace un ratito. ¿Okay? ¿Qué ocurre aquí? El metabolismo de calcio, primero, antes de hablar de esto, tenemos que mencionar lo que es el calcio y obviamente lo que es no un análogo, sino que va de la mano con el calcio, que es el fosfato, el HPO4. Prácticamente es la misma relación que tiene el calcio con el fosfato, que tiene el sodio con el potasio. Prácticamente son mejores amigos, ¿ok? Como pueden ver acá, el calcio a nivel corporal se distribuye en 99% en el hueso. 99% de todo el calcio que se encuentra en nuestro cuerpo está en los huesos. Por lo tanto, los huesos son un almacenamiento gigante de calcio a nivel corporal. De ahí, el 1%, apenas el 1% de todo el calcio que tenemos en el cuerpo se encuentra en el líquido intracelular, dentro de la célula, ¿ok? Y el 0.1 está en el extracelular, es decir, apenas una pequeña porción de todo el calcio está a nivel plasmático, ¿ok? ¿Y cuál es este valor de calcio en el plasma? 9.4 miligramos decilitros. Punto. Hay algunos laboratorios, hay algunos libros que te hablan del rango de calcio que hay, pero el Guyton lo menciona como 9.4 miligramos decilitro. ¿Cómo se encuentra distribuido este calcio? 50% está ionizado. ¿A qué me refiero con esto? Que el calcio está libre en sangre como Ca2+, que es la fórmula clásica del calcio.
el 41% está unida a la albúmina, es decir, el calcio está unida a esta proteína de acá, que es la albúmina, ya saben que es la albúmina. Y el 9% está unida a aniones. Ajá, eso es prácticamente la distribución del calcio a nivel extracelular. Es decir, de este 0.1%, el 50 está ionizado, el 41 unido a la albúmina y el 9 unido a aniones. Y este es el valor normal de calcio a nivel plasmático, 9.4 miligramos de cilitro. De ahí tenemos el fosfato. El fosfato, a diferencia del calcio, tiene mayor cantidad o mayor porcentaje a nivel extracelular. En el tejido óseo, el 85% apenas está el fosfato. El 14 al 15% se encuentra en el líquido intracelular dentro de la célula y el 1% en el extracelular. ¿Cuáles son los valores normales de fosfato? 4 miligramos de cilitro. De 3 a 4 en el adulto y de 4 a 5 en el niño. ¿Ok? Esto acá, la verdad, ténganlo en cuenta nada más. ¿Ok? Nada más. Ok, ahora, para antes de hablar de las hormonas tiroides, hay que hablar de unas alteraciones fisiológicas extraóseas. ¿Ok? A esto me refiero con la hipercalcemia y con la hipocalcemia. La hipercalcemia, el aumento de calcio en sangre, y la hipocalcemia, la disminución de calcio en sangre. ¿Ok? Esta hipercalcemia está relacionada, o los niveles de calcio se encuentran relacionados con la excitabilidad del sistema nervioso. Recordemos que dentro del sistema nervioso, cuando vieron sinapsis, el calcio era indispensable para la generación o la unión, o no creación, sino para que dentro de la célula se genere la calmodulina quinasa, para que luego me fosforile la sinapsina, para que las vesículas que tienen el neurotransmisor vayan y se liberen en el espacio sináptico. Es muy importante el calcio. Pero si es que hay mucho calcio, disminuye la excitabilidad del sistema nervioso. ¿Pero por qué? Porque si es que hay mucho calcio, disminuye la excitabilidad, cuando se supone que si es que debería haber más calcio, debería haber más excitabilidad, porque tenemos más calcio que entra a la célula y por lo tanto mayor cantidad de neurotransmisores. Nosotros estos canales, los canales de sodio, aquí estamos hablando de canales de sodio, en la parte intracelular, es decir, que se encuentra dentro de la célula, esta es la membrana plasmática, ¿ok? Este es el extra y este es el intra. ¿Qué ocurre? Que el sodio obviamente tiene que entrar por el poro que genera esta proteína. Pero el calcio, fisiológicamente hablando, se une o se queda pegada a la parte interna. Aquí se queda pegada el calcio a los canales de sodio. Se encuentra ahí el calcio, sentado, viendo la célula, disfrutando su vida, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? El calcio, como pueden ver acá, es un catión. Es un ion positivo, tiene carga positiva. Entonces, cuando se une acá, el sodio entra, pero al ver que hay carga positiva, ¿qué ocurre? Cargas iguales se repelen, entonces no entra. Entonces, al haber una hipercalcemia, aumentan la cantidad de iones de calcio que se encuentran dentro o en la parte interna del transportador y por lo tanto el sodio, cuando quiere entrar, no puede entrar. Entonces, la célula nerviosa no se puede excitar, no puede haber esa despolarización porque como no entra sodio, entonces no se despolariza. ¿Qué ocurre en cambio si es que hay una hipocalcemia? No hay calcio, hay poco calcio, entonces el sodio puede entrar como le dé la gana, por lo tanto aumenta la excitabilidad del sistema nervioso. Es prácticamente lo contrario. Si es que aumenta el calcio, disminuye la excitabilidad. Y si es que disminuye el calcio, aumenta la excitabilidad. ¿Ok? Eso es un datazo, pero ténganlo en cuenta que puede que se pregunten. No sé, la verdad. Como les había mencionado, a nivel de las hormonas tiroides, lo importante es el yodo, ingerir yodo. Aquí a nivel del calcio, lo importante obviamente es ingerir calcio. La ingestión diaria de calcio tiene que estar alrededor de 1000 miligramos o 1 gramo, como le quieran decir. El 90% de este va a ser eliminado, el 10% va a ser absorbido. ¿Ok? Va a eliminarse, va a absorberse. Si es que tenemos aquí 1000 miligramos, ¿ok? 350 miligramos se absorben, ya, a nivel intestinal, se absorben a nivel plasmático. Entonces, por lo tanto, de 1000 pasamos a 650. Pero también el calcio se secreta tanto a nivel, de la bilis.
¿ok? Entonces, cuando se secreta a nivel de la bilis, cerca de 250 miligramos se elimina. Entonces, por lo tanto, 900 miligramos es la excreción general. Por eso es que decimos que del 100%, el 10% se absorbe y el 90% se elimina, ¿ok? Sin contar lo que se elimina a nivel renal, ¿ok? Entonces, repito, de los 1000 miligramos se absorbe 350, pero 250 son excretados por la bilis, ¿ok? Entonces, por lo tanto, 900 miligramos son eliminados diariamente de calcio a nivel fecal. Ahora, la excreción renal es que la excreción renal va a ser de alrededor de 100 miligramos por día. El riñón reabsorbe el 99% del calcio filtrado, principalmente en el túbulo contorneado proximal, en el asa de Henle y en el túbulo contorneado distal inicial. El 10% es a nivel del túbulo contorneado distal y túbulo colector. Y esta es muy selectiva. ¿Por qué? Aquí el calcio va a reabsorberse. Este 10% va a depender de la estimulación hormonal, ¿ya? Principalmente de la vitamina D, que ya la vamos a mencionar. Y luego el fosfato se reabsorbe de forma sencilla en el intestino. Y bueno, ya, esto no importa. Esto prácticamente tengan en cuenta esto de acá, ¿ok? También esto de acá es el mecanismo de rebosamiento. ¿Qué ocurre? Que nosotros recordemos que los niveles de fosfato a nivel plasmático es alrededor de 4 miligramos de cilitro. ¿Ok? En la orina, como pueden ver acá, la pérdida es directamente proporcional al aumento del fosfato en plasma. Es decir, si es que hay un aumento del fosfato a 5.1, digamos, me estoy imaginando por si acaso, 5.1 miligramos de cilitro, que a nivel renal, será que un riñoncito, a nivel renal se va a eliminar, ¿cuánto? 1.1. ¿Para qué? Para que vuelva nuevamente a sus niveles de 4 miligramos de cilitro. Este es el mecanismo de rebosamiento, ¿ya? Prácticamente un mecanismo, se podría decir, de retroalimentación negativa, que permite que los niveles de fosfato se encuentren estables, se encuentren en sus niveles adecuados. ¿Okay? De ahí, ahora sí vamos a cuáles son las hormonas que me regulan el calcio. Primero, como les había dicho, la vitamina D. Esta vitamina D tiene su acción principal de aumentar el calcio intracelular al reabsorberlo a nivel intestinal. También tiene acciones en otros órganos, pero principalmente me reabsorbe el calcio a nivel intestinal. ¿Ok? ¿Y cómo es que se sintetiza o cómo es que esta vitamina D actúa? A nivel de la piel, los queratinocitos, creo que se llaman los de la piel, ¿ya? Vamos a tener una sustancia que se la conoce como el deshidrocolecalciferol. ¿Qué ocurre con este deshidrocolecalciferol? Que gracias a la estimulación de los rayos ultravioleta, que cuando salimos pega perro solazo a nivel de Guayaquil, el deshidrocolecalciferol se transforma en colecalciferol. El colecalciferol luego va de viaje al hígado y dentro del hígado se transforma en 25-hidroxicolecalciferol. Esta síntesis de 25-hidroxicolecalciferol tiene su mecanismo de retroalimentación negativa para que ya el colecalciferol no vaya al hígado, sino se mantenga en su sitio. Luego este 25-hidroxicolecalciferol puede transformarse en dos cosas, o en 24-25-dihidroxicolecalciferol o en 1,25-dihidroxicolecalciferol. Pero depende de la estimulación de esta hormona de acá, la paratormona, que ya la voy a mencionar más adelante. Pero es gracias a la PTH, la paratormona, que este 25-hidroxicolecalciferol se transforma en esto. Si es que no hay estimulación de esto, el 25 se transforma en 24-25 y ese no tiene actividad metabólica. ¿Ok? Y aparte el calcio también me inhibe la transformación del 25-hidroxicolecalciferol a 1,25-hidroxicolecalciferol. ¿Ya? Mecanismo de retroalimentación negativa. ¿Por qué? Porque si es que ya aumentan los niveles de calcio, entonces ¿para qué quiero reabsorber más? Entonces, por lo tanto, el calcio me inhibe la transformación de esto. ¿Ya? Y este 1,25-hidroxicolecalciferol no se sintetiza en el hígado, se sintetiza en el túbulo contorneado proximal del riñón. Es decir, este deshidrocolecalciferol se transforma en colecalciferol y de la piel viaja al hígado y del hígado, si es que se transforma en el 1,25, si es que hay estimulación de la paratormona, viaja al túbulo contorneado proximal del riñón. Ahora, esta de acá es la forma activa de la vitamina D, ¿ok?
¿Y cuáles son las funciones que tiene? Principalmente favorecer la absorción a nivel intestinal. ¿Cómo? Porque gracias a este 1,25 hidroxicolecalciferol me genera una proteína que se la conoce como la calvindina, ¿ok? Esta calvindina que se genera a nivel de las células que se encuentran en el intestino, se libera a nivel de la luz intestinal, y esta calvindina, como dice su nombre, o se la puede relacionar, cal de calcio y vindina de unirse, no sé, me atrapa calcio, ¿ok? Es decir, la calvindina va hacia la luz del intestino y empieza a agarrar calcio, como si fueran manzanas, ¿ya? Y luego esta calvindina se reabsorbe a nivel plasmático y luego libera el calcio y aumenta los niveles de calcio. Y luego la calvindina vuelve a utilizarse, ¿ok? También aumentan los niveles de adenosina trifosfatasa, que es la ATPasa, y la fosfatasa alcalina, que bueno, ténganlos en cuenta, nada más. Esta es la función principal que tiene la vitamina D activa, el 1,25 hidroxicolecalciferol, ¿ok? Los receptores de este de acá se encuentran en el receptor retinoide X, ¿ok? Es decir, es un receptor intranuclear, casi lo mismo que las hormonas tiroides, ¿ok? Su función principal es acá, a nivel intestinal. También tiene un efecto a nivel renal de reabsorción de calcio, pero es muy poco, ya, principalmente es a nivel intestinal, ¿ok? Entonces, en el caso de que se les pregunte cuál es la función principal de la vitamina D activa, reabsorción de calcio a nivel intestinal. Se acabó, ¿ok? Ahora, terminando esto, vamos a nuestra estrella del día de hoy, que es la paratormona, secretada por una glándula o 4 glándulas, que son las paratiroides. Anatómicamente hablando, si es que nosotros vemos la tiroides desde atrás, recordemos que la tiroides tiene una forma de H, forma de mariposa, como lo quieran decir. En la parte posterior tiene 4 glandulitas, que son estas de acá, que son las glándulas paratiroides. Estamos viendo la tiroides desde atrás, por si acaso, no es desde al frente. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener 2 glándulas paratiroides izquierdas, 2 glándulas paratiroides derechas. Y vamos a tener una paratiroide izquierda superior, una paratiroide izquierda inferior, una paratiroide derecha superior y una paratiroide derecha inferior. ¿Ok? Ahora, la paratiroides secreta una hormona, que es la paratormona. ¿Cómo se sintetiza? Esta es una hormona proteica. Por lo tanto, se desarrolla o se sintetiza antes como preprohormona para luego transformarse en prohormona y generar la PTH. ¿Dónde se sintetiza? Aparato de Golgi y retículo endoplásmico. Nada más. Se acabó. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los efectos que tienen esta de acá? Esta hormona es hipercalcemiante, al igual que la vitamina D. Es decir, me aumentan los niveles de calcio a nivel plasmático. Por medio de 3 efectos. Va a tener un efecto a nivel renal, a nivel intestinal y a nivel óseo. ¿Ok? ¿Qué ocurre a nivel óseo? Aumenta la resorción, no reabsorción, resorción de calcio, por medio de 2 fases, una fase lenta y una fase rápida. La fase rápida, como dice acá, ocurre en minutos y horas y se da por la liberación de calcio que se encuentra en 2 zonas. La matriz ósea que se encuentra cerca de los osteocitos y zona cerca de los osteoclastos. Recuerden que los osteoclastos eran esas células que me permitían la degradación del hueso. Son las comehueso. ¿Okay? Antes de hablar de cómo es que funciona la paratormona, tenemos que hablar de este sistema de membranas osteocíticas. ¿Okay? Si nosotros recordamos la histología del hueso, tenemos que los osteocitos, ¿no verdad? Los osteocitos que tienen pequeñas prolongaciones que se conectan con otros osteocitos. Acá tenemos el espacio extracelular y el osteocito tiene una pequeña zona alrededor de ella que se lo conoce o que es prácticamente líquido óseo. Ya este líquido óseo es rico en calcio. Es decir, tenemos la membrana osteocítica, el líquido óseo y acá, esto de aquí, esto ya es hueso. Esto ya es el hueso, propiamente hueso. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Que la paratormona me estimula una bomba que se encuentra aquí. No, perdón.
la paratormona, como pueden ver acá, hay una, dentro de la membrana osteocítica, es decir, dentro de estos osteocitos vamos a tener una bomba de calcio. Una bomba de calcio que me bota el calcio del osteocito al extracelular. ¿Ok? Entonces, si es que el calcio de acá se bota acá, entonces los niveles de calcio dentro del osteocito empiezan a disminuir. Como disminuyen los niveles de calcio a nivel del osteocito, como les había dicho, el líquido óseo es rico en calcio. Entonces el calcio empieza a entrar a la célula para compensar la pérdida de calcio dentro del osteocito. Pero ¿qué ocurre? Que el líquido óseo empieza a perder calcio, ¿ya? Porque el calcio está empezando a entrar a los osteocitos, gracias a la acción de la paratormona acá, no acá, ¿ok? Directamente, ¿qué hace la paratormona? Estimula este canal para sacar el calcio del osteocito al extracelular y que vaya a la sangre. Indirectamente, es decir, gracias a que ocurre esto, el calcio empieza a entrar a la célula por estos transportadores de calcio, ¿ya? Y empieza a disminuir el calcio a nivel del líquido óseo. Entonces, ¿qué ocurre? El hueso que se encuentra acá le empieza a dar calcio al líquido óseo, empieza a degradarse. Y como se degrada, entonces prácticamente va a haber lo que se conoce como osteólisis, ¿ok? Perdón. La osteólisis, este proceso de acá, es gracias a la osteólisis, ¿ya? Que ocurre del hueso, que el hueso le empieza a dar calcio al líquido óseo, y entonces el calcio empieza a acumularse acá y empieza a entrar más calcio acá, porque el calcio de acá empieza a disminuir. ¿Ya? Es un trabalenguas, ya, es un trabalenguas, pero prácticamente es así. El calcio de aquí adentro disminuye por la paratormona. Entonces, en compensación, el líquido óseo le da calcio a la célula osteocítica, pero al darle calcio a la célula osteocítica o el osteocito, el calcio a nivel del líquido óseo empieza a disminuir. Entonces, por lo tanto, empieza a haber la osteólisis. Empieza a degradarse el hueso para darle calcio al líquido óseo y que compense los niveles. ¿Ok? Esa es prácticamente la fase rápida. ¿Ok? Luego tenemos la fase lenta, que esta de acá es por la activación de los osteoclastos. Que no me voy a meter a eso de la activación del rank L, que del rank, que de todo eso, porque es mucha cosa. La fase lenta prácticamente se da por dos etapas. Número uno, se activan osteoclastos que ya se encuentran formados gracias al rank L. ¿Ya? Recuerden que los osteoblastos secretan el rank L y el rank L se une a los osteoclastos para estimularlos. ¿Ya? Se activan los osteoclastos que ya están formados y empiezan a formarse nuevos osteoclastos. Es decir, por dos etapas. Se activan y se empiezan a formar nuevos. ¿Ok? Esos son los efectos que tienes a nivel óseo. A nivel renal, ya actúa en el túbulo contorneado distal y el túbulo colector, que recordemos que les había mencionado que es la parte selectiva de la reabsorción de calcio, ¿ok? Y es ¿por qué? Porque la paratormona estimula aquí para ver si es que se reabsorbe o no calcio, si es que el cuerpo lo requiere o no requiere. Aumenta la reabsorción de calcio, magnesio e hidrógeno y disminuye la reabsorción de sodio, potasio y aminoácidos, ¿ya? El calcio, como pueden ver acá, por dos vías se reabsorbe, por vía transcelular, a través de la célula, o paracelular, es decir, hacia los lados de la célula. ¿Ok? Por medio del mecanismo del transcelular, el calcio entra a la célula del túbulo contorneado distal final o el túbulo colector. Y aquí lo que va a ver es que va a actuar la bomba de sodio-potasio TPasa. Esta bomba de sodio-potasio TPasa me saca el sodio de la célula y me genera un gradiente de concentración de sodio bajo. Entonces, por lo tanto, va a haber otra proteína que es un contratransportador de calcio-sodio para que el calcio salga y el sodio entre en compensación. Es como lo que dijimos en la tiroides, que era el importador de yodo, que gracias a la bomba de sodio-potasio es que esta bomba funcionaba. Prácticamente es lo mismo, sino que en vez de ser un cotransportador, es un contratransportador. ¿Ok? Luego a nivel intestinal, induce la formación de calcitriol. El calcitriol es otra forma de llamarlo al 1,25 de hidroxicolecalciferol. Es lo mismo, solo que con otro nombre. Y me libera la calvindina. ¿Ok? Y eso prácticamente, esos son los efectos que tiene. A nivel óseo me genera esta fase rápida, esta fase lenta, todo esto de acá. Y a nivel renal, la reabsorción por medio de estos mecanismos trans y paracelular y absorción intestinal al generar
calcitriol para liberar calvindina. Ahora, ¿cómo se controla la PTH? La PTH prácticamente una ligera baja de calcio la estimula, porque como es una hormona hipercalcemiante, requiere de bajos niveles de calcio para que se libere. ¿Ya? Pueden hipertrofiarse. ¿A qué me refiero con eso? Las glándulas que les había mencionado acá, estas glándulas pueden empezar a crecer de tamaño porque aumenta la demanda o disminuye tanto el calcio que requieren tanto de PTH que las células de la glándula paratiroides empiezan a crecer para compensar ese aumento de la demanda de generación de PTH. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo es que esta PTH se libera? Y se da gracias a unos receptores de detección de calcio. ¿Ok? Estos receptores de detección de calcio, voy a hacer aquí un dibujito. Voy a hacerlo así. Esta es una célula que se encuentra en la paratiroides. ¿Ok? Ahí está el núcleo. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos unas proteínas, estas proteínas, que como pueden ver acá, son proteínas acopladas a proteínas G, ¿ya? Y que son receptores de detección de calcio. ¿Qué ocurre? Que cuando hay calcio en el cuerpo, ¿ya? El calcio que se encuentra acá, digamos que este es el calcio, ¿ok? El calcio se encuentra normal en el cuerpo, como estamos nosotros. Entonces el calcio se une a este receptor. Al momento en el que se une al receptor, estimula las proteínas C y se activa la fosfolipasa. ¿Ya? Y cuando aumenta la fosfolipasa, aumenta el calcio intracelular. La fosfolipasa, ¿qué me genera? IP3 y DAG. Y el DAG, el IP3 es el que me aumenta el calcio intracelular. Entonces, como aumenta el calcio intracelular, la célula dice, bueno, tengo calcio, no tengo que liberar PTH, disminuye la liberación de PTH. Pero ¿qué ocurre cuando este calcio no hay? Hay una hipocalcemia y entonces el calcio no se une. Como no se une el calcio, no se activa el receptor. Como no se activa el receptor, no se activa la fosfolipasa. Y como no se activa la fosfolipasa, disminuye el calcio dentro de la célula, ¿ya? Porque no hay IP3 que me permita la entrada de calcio o la liberación de calcio en el retículo endoplásmico. Y esto de acá me genera que se libere PTH. Y entonces la PTH que se encuentra acá almacenada sale y hace su acción a nivel renal, a nivel intestinal y a nivel óseo. ¿Ok? Y luego hablamos de la calcitonina. La calcitonina, como les dije, secretada por las células parafoliculares de la tiroides y es hipocalcemiante, es decir, disminuye los niveles de calcio, a diferencia del calcitriol y de la PTH que me aumentan los niveles de calcio. Tiene un efecto más débil que la PTH, ¿ya? ¿Y cuáles son las funciones que tiene efectos prácticamente en los mismos órganos que mencionamos, solo que lo contrario? A nivel óseo, disminuye la actividad de osteoclastos. ¿Para qué? Para que no haya resorción ósea y por lo tanto el calcio se mantenga dentro del hueso, para que ya no siga aumentando el calcio, porque recordemos que esta hormona disminuye los niveles de calcio. Y también disminuye la formación de osteoclastos. Facilito, disminuye su actividad y su formación. A nivel renal, ¿qué hace la PTH? Ya, a nivel renal, ¿qué hace? ¿Qué hace la calcitonina? Inhibe la reabsorción de calcio. Y a nivel intestinal, inhibe la formación de calcitriol y la liberación de calvindina a nivel de la luz intestinal. ¿Ya? Estas son las funciones de calcitriol. Facilita esta de acá. Creo que la más complicada es la paratormona. Y bueno, eso sería todo por hoy. Todo acá, hormonas córticos suprarrenales, esto ya ven después. Sí, eso es todo. Eso es todo por la clase de hoy. Voy a dejar de grabar. Espérenme un ratito. A ver. Ahí.